Ya la estoy grabando, a ver. Muy bien. Vamos a continuar, por favor, si me apoyan con su... silenciar su micrófono. Voy a silenciar a Karen. Muy bien. Y continuamos. Perfecto. Bueno, déjenme prender esto. Muy bien. Vamos a continuar. Ahora, entonces lo que vamos a hablar, muchachos, va a ser lo relativo a lo que tiene que ver la materia de género y sexualidad. Muy bien. Déjenme hacerlos más chiquitos con esto. Control Input. Perfecto. Y los hago minimizados. Vamos a hablar el día de hoy, creo que lo puse. Vamos a hablar de lo que va a ser nuestro encuadre. En este sentido, sí es muy importante lo siguiente, ¿sale? La presentación del curso y lo que vamos a realizar al respecto. Ahora bien, déjenme hacerlo chiquito porque los tengo que ver. Me gusta verlos aquí. Aquí. Muy bien. La presentación del curso, la materia se llama Género y Sexualidad, es de noveno cuatrimestre. La evaluación es la misma que ustedes ya conocen, no vamos a tener situaciones diversas. Ahí, ¿me recuerdas cuál es la evaluación que se trabaja, Sandy López? Que sería 40% examen, 50% plataforma y asistencia 10%. ¿Es así? A ver. Fernanda, gracias, Andy. Les recuerdo, el 60% es la plataforma, ¿estamos? 60% la plataforma, 30% lo que es nuestro examen y el 10% el trabajo que yo determino como maestro. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En la parte de la plataforma, muchas cosas sí van a subir a la plataforma, pero otras más es que yo les voy a dejar para que lo trabajemos de forma presencial, ¿sí? Los que ya han estado conmigo, casi, más bien casi todos ya estuvieron conmigo, creo que una nada más, ¿no? En este sentido, saben que me gusta trabajar también cuestiones de lo que se aborda en la clase. Esto va a ser el 60%. Clases, tanto presenciales como clases, actividades que se desarrollen en la plataforma, ¿sí? Ahí ya llevan su primera actividad. Siguiente, ya tenemos nuestra evaluación. Posteriormente, nuestra evaluación igual la vamos a tener compuesta por 2 parcialidades y además vamos a tener nuestro trabajo integrador que buscaremos el vínculo con otras asignaturas para que sea más robustecido este trabajo y que realmente sea integrador, que no nada más aborde las temáticas de una asignatura, sino que se puedan abordar las temáticas de otras más, ¿verdad? Que se puedan empatar. Muy bien. Ahora, esto en relativo a nuestra evaluación, en nuestras normas y acuerdos. Uno de los acuerdos va a ser en que independientemente de lo que nos ocurra, vamos a buscar todas las alternativas para no faltar, ¿sí? Y ahí, desde ahí estoy yo, ¿sí? Empiezo yo, de no faltar, de llegar temprano y abordar las temáticas completas. Ese va a ser mi compromiso con ustedes. Pero yo necesito que ustedes también den un esfuerzo y un máximo esfuerzo. Ahora, en esta materia se van a abordar temas complejos, realmente no con complejidad académica tanto como era en otras asignaturas, pero sí temas que son muy importantes y temas que pueden resultar un tanto escabrosos, porque vamos a hablar de homosexualidad, porque vamos a hablar de parafilias, porque vamos a hablar de cuestiones sexuales, vamos a hablar de orgasmo, vamos a hablar de erotismo, vamos a hablar de sexualidad, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos temas que vayamos a abordar, quiero que lo hagamos con el sentido profesional correspondiente, ¿sí? Ahora bien, estos son entonces nuestras normas y nuestros acuerdos.
Vamos a generar un grupo de WhatsApp. Aquí le voy a pedir seguramente ya lo tienen, ¿verdad? Ya tienen un grupo de WhatsApp de ustedes. ¿Ya tienen, muchachos? ¿Yamile ya tienen un grupo de WhatsApp? Sí, de todas las materias y uno de Perfecto. nosotros. Perfecto. Necesito, hijos, que por favor me ayuden, Yamile, en generar un grupo de WhatsApp y le vas a poner así, género y sexualidad, y me incorporas a mí, ¿va? Me Sí, incorporas a ese grupo para poder tener ahí mayor comunicación, ¿sí? Este grupo tiene que quedar integrado a más tardar el día de mañana. ¿Les parece bien? Va. Muy bien. Ahora, vamos a redactar lo que son nuestras specs, ¿sí? Ahorita en nuestra libreta van a hacer lo siguiente. Van a colocar las siguientes preguntas. Una, ¿cuál es mi expectativa de la materia género y sexualidad? ¿Cuál es mi expectativa? Ay, baboso. Estoy ya como expectativa, ajá, de la materia de género y sexualidad. ¿Sí? Muy bien. Posteriormente van a colocar lo siguiente. ¿Será importante esta materia en mi formación como psicólogo? ¿Será importante esta materia en mi formación como psicólogo? Y ahí van a poner su respuesta, ¿sale? ¿Estamos? Muy bien. Para esta actividad tenemos únicamente 5 minutitos. Son las 6:17, a las 6:23 empezamos, por favor. ¿Sí? ¿Cuál es mi expectativa de la materia género y sexualidad? ¿Y será importante esta materia en mi formación como psicólogo? Sí, no y por qué. ¿Vale? ¿Qué van a hacer con esa evidencia? En el grupo que se genere de trabajo, me van a mandar una foto de su trabajo. ¿Sale? Arráncate, Aire. Vámonos. ¿Alguna duda, muchachos? ¿Ninguna? Va. Entonces, les quedan 6:18, les quedan 4 minutos. Bueno, les doy 5, va. Sale.
Por favor, todos activen su cámara, muchachos. Eso, Claudia, no se me duerman, ¿eh? Aquí los quiero estar viendo a todos. ¿Sí me escuchan, verdad, Mata? ¿Sí? Sí, maestro. Va, Sí. muchas gracias, hija. Gracias. Todos los quiero ver trabajando bonito, ¿eh? ¿Ya terminaron? ¿Alguien ya terminó? Ya, Yo. perfecto. Muy bien, Chaparro. Ahorita ya íbamos. Sale, ahí está la banda. Muy bien. Muy bien. Continuamos. Su actividad, por favor, la van a integrar en lo que será el grupo que vamos a realizar, ¿va? Muy bien. Continuamos. A ver, ¿quién me falta? Nadie más se integró. Creo que el güero no tiene cámara. Profe, lo que ¿Sí? pasa que este Darío está trabajando y no puede activar la cámara. Como trabaja en una tienda de abarrotes, le llega mucha gente. Entonces, Bueno, se puede meter. órale pues. Está bien. Sí, profe. Está bien, mija. Órale pues. Bueno, vamos a continuar. Ahora. Vamos a hablar sobre el propósito de nuestra asignatura, muchachos. ¿Sale? Muy bien. Aquí, por favor, necesito que me ayude Karen Benítez con la lectura de lo que es el propósito de nuestra asignatura. El propósito tiene la materia es integrar a los conocimientos que se han desarrollado a lo largo de la licenciatura. En la actualidad, la sexualidad tiene temas controversiales a pesar de los avances y progresos sociales que tenemos en la cultura contemporánea. Entre las problemáticas que hay en el ejercicio y práctica de la sexualidad, encontramos manifestaciones de atención psicológica, en donde hay diversidad de fenómenos mentales que presentan las personas, parafilias, disfunciones sexual, trastornos de la identidad sexual, trastorno de la conducta sexual, problemas de pareja, problema de comunicación y una gran lista de motivos de consulta. Muchas gracias, hija. Este propósito emana así rajatabla de lo que es su plataforma virtual de aprendizaje, de donde están las generalidades, ¿sale? Lo quise poner así, ¿por qué? Porque así lo está manejando nuestra plataforma, pero el propósito de la asignatura va a ser más lejano. Porque ustedes, al hablar de género y al hablar de sexualidad, estamos hablando exclusivamente de una cuestión que tenemos los seres humanos, el Homo sapiens, en esta situación, pero que tampoco podemos dejar de lado la cuestión de que pertenecemos al reino animal y por lo tanto compartimos
ciertos elementos bestiales como son los elementos del reino animal. ¿Por qué digo elemento bestial? Porque, por ejemplo, lo que es la necesidad sexual es instintiva. ¿Por qué? Porque tenemos la necesidad precisamente de preservar la especie. ¿Sí? Muy bien. Continuamos, muchachos. Ahora, algo también muy importante de referir en esta materia es que abordaremos términos del ser humano en las tres esferas que lo complementan o que lo integran, ¿sí? ¿Cuáles son esas tres esferas, Jesús? ¿El hombre o el ser humano es un ente qué? Biopsicosocial. Eso, ¿sí? Es un ente biopsicosocial. ¿Qué significa esto? Que va a tener elementos biológicos, donde entrará la cuestión de el sexo, pero el sexo genético. Por eso, en la parte de abajo de su presentación, están viendo un cromosoma, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? Y ese sexo genético, hagas lo que hagas, te sientas lo que te sientas mujer, te sientas hombre. Si tú naciste hombre, eres hombre genéticamente y no hay vuelta de hoja. Esto hablando desde el punto de vista biológico, ¿sí? Puede haber unas cuestiones de identidad, pueden haber cuestiones de género, sí, está bien, pero biológicamente no hay forma en que te puedas cambiar el sexo. Eso es imposible, genéticamente. Lo puedes hacer de forma estética y medio de forma funcional. Y digo entrecomillado la cuestión funcional porque aunque te hagan una operación de reasignación de sexo, ¿qué será una operación de reasignación de sexo, Mata? Una en la que los genitales, de cierta manera, se invierten. ¿Cierta manera qué? Se invierten. Invierten, así es. Tiene que ver con eso. De forma quirúrgica, vamos a suponer que un varón siempre se ha sentido niña y quiere cambiarse de sexo. En la parte de la sexualidad, en la parte del ser humano, hay muchas matices y muchas vertientes, ¿sale? Pero vamos a suponer que no le basta con ponerse senos y no le basta con verse al espejo, aún con un miembro viril, sino que él quiere tener todas las características de una mujer. Entonces se realizará un procedimiento que primero tiene que ser psicológico, ¿sí? El psicólogo tiene que determinar si cierta persona puede ser un candidato para una operación de este tipo que se denomina reasignación de sexo. Una vez eso, va a empezar el que diga el psicólogo, órale, ¿está bien? Va a empezar con una cuestión de terapia hormonal en donde el individuo empezará a tomar ciertas hormonas femeninas y empezará a suprimir lo que son hormonas masculinas, ¿verdad? Porque imagínate una persona, y es lo que luego llegamos a ver en algunas estéticas o llegamos a ver en algunos lugares, que tiene hasta senos, pero si no se rasura es hasta más barbón que yo, ¿no? Entonces está, o está así como Jesús Chaparro, ¿no? Tiene su barba, pero tiene senos. Es algo de alguna forma, pues a la vista grotesco, ¿estamos de acuerdo? Porque no corresponde una cosa con la otra. Entonces, y esto, el por qué ocurre esta situación de todavía tener el vello facial, toda esa cuestión, pues por la cuestión hormonal. Entonces, se empiezan a suprimir ciertas hormonas sexuales, ¿sí? Y ustedes bien saben que quien secreta las hormonas de carácter sexual son las gónadas. En el hombre serán los testículos, en la mujer serán los ovarios, ¿sí? Entonces se empieza con una terapia de supresión hormonal, es decir, bajar la cuestión de hormona masculina con la testosterona y subir las hormonas de carácter femenino. Y se empieza a feminizar este individuo. Le puede empezar a cambiar la voz, se pueden acentuar ciertos rasgos faciales, empieza a acumular grasita tal vez en la cuestión de la cadera, etcétera, etcétera. Y ya la parte final
será lo que es esta reasignación sexual. ¿Y a qué me refiero con la reasignación sexual? Donde de forma quirúrgica le van a cortar los genitales masculinos, pero no es llegar y agarrar así todo el manojo y órale, vas y cortas, no. Tienen que dejar ciertas estructuras. ¿Por qué? Cortarán, por ejemplo, lo que es, abren lo que es el pene, ¿sí? Y lo van a cortar lo que es ya el miembro, van a extirpar lo que son los testículos, pero van a dejar ciertas estructuras como es el glande y como es el escroto. ¿Y tú por qué crees, a ver un nombre, Chaparro, que vayan a dejar el escroto y parte del glande? Tengo entendido que se hace como para reestructurarlo en una vagina, para poder hacer como, eh, tratar de equiparar lo que es pues una vagina a partir de los órganos masculinos. Así es. ¿Y por qué crees que dejen esos elementos, esas estructuras? Podrían ¿Por qué ser no que otras? podría ser que son como los más sensibles, los que tienen como dos Sí, sí, sensaciones, ¿no? es donde hay, así es. Es precisamente por la sensibilidad que tienen estas estructuras, tanto el escroto como el glande. Y precisamente al reasignarse, lo que se hará es que se va a empezar a simular lo que es unos órganos sexuales femeninos, con su vagina, sus labios superiores, sus labios inferiores o sus labios mayores, menores, y con ello dar la apariencia de que es una mujer. ¿Por qué digo dar la apariencia, Claudia? Pues porque, como lo estaba diciendo, lo van a como modelar como si fuera real una vagina, pero usted sabe que físicamente no es. Pero puede como asimilarse a una, o algo así. Sí, va a aparecer una, va a aparecer él y ya después ya no va a ser él, porque ya después de esa reasignación también puede hasta jurídicamente pedir que se le cambie el nombre por un nombre femenino, ¿sí? Ya con ello cambió su identidad, cambió su género, pero no cambió su sexo. ¿Por qué? O por lo menos su sexo genético. Porque cromosómicamente esta persona, ¿qué va a ser? Genéticamente, ¿qué va a ser, Aide? Hombre. ¿Qué cromosomas? ¿Mandé? Va a ser un hombre, ¿sí? Sí. Toda la vida hasta que se muera va a ser un hombre con cromosomas XY, ¿sí? Ahí no hay terapia para cambiar esta cuestión y siempre será un hombre en la parte genética. Esta afirmación que yo les hago llegar como un biólogo en la parte biológica, ¿creen que tuviera un impacto negativo en uno de sus pacientes con reasignación de sexo? ¿Crees que sea así, Sandy? ¿Me puede repetir la pregunta, maestro? ¿Tú crees que todo esto que acabo de mencionarte en la parte biológica, que te digo que siempre va a ser un hombre, ¿crees que tenga un impacto en un muchacho de 23 años que se reasignó el sexo y que ya ahora se quiere ver como toda una mujer y se identifica como toda una mujer? ¿Crees que tuviera esta afirmación un impacto en él, ahora en ella? No, porque biológicamente siempre va a ser un hombre con cromosomas XY. ¿Sí? Pero sí va a tener un impacto y un impacto bien difícil acá, ¿verdad? Porque él no se asimila como un hombre, él ya es una mujer y hizo todo para verse como mujer y ahí es donde entra el conflicto. ¿Y por qué les platiqué todo este elemento, todo este caso? Para que vean en dónde entra su profesión, en dónde entran ustedes como psicólogos, en ayudarle de nueva cuenta a generar su identidad en género y su identidad sexual.
no toquen la cuestión de la identidad de sexualidad. No toquen la cuestión de sexo genético porque ahí no pueden mover ustedes nada. ¿Estamos? En la parte de sexualidad sí, en la parte de erotismo también y en la parte de género también se puede realizar. ¿Estamos? ¿Sí voy siendo claro, muchachos? Bueno, continúo. Ahora, entonces, el propósito de la asignatura precisamente es tratar todos esos problemas que pudieran existir en la esfera biopsicosocial, ¿sale? ¿Por qué? Porque el hombre, el ser humano, es un ente biopsicosocial, con la esfera biológica, con la esfera psicológica y con la esfera social. No puede haber una sin la otra. Estaríamos hablando de una patología, ¿sí? Cuando se rompe el equilibrio en cualquiera de las tres, se habla de una patología biológica, una patología mental o psicológica, ¿sí? O una patología social, que ahí están los famosos sociópatas, ¿sí? Muy bien, continúo. Ahora bien, aquí vamos a ver diversos fenómenos mentales que se van a presentar en todas las personas, ¿sí? Uno de ellos van a tratar ustedes la disfunción sexual. Y muchas veces la disfunción sexual puede ser de varias formas y tanto en el hombre como en la mujer, ¿sí? Una disfunción sexual es donde no se llega a la satisfacción o no se llega al coito, ¿sí? Y puede ser de carácter biológico o de carácter orgánico o puede ser una cuestión psicológica. En una cuestión orgánica, porque no tiene, por ejemplo, tiene problemas de hipertensión o tiene problemas de circulación en un varón. ¿Y qué es lo que genera una erección? ¿Qué lo genera? El bombeo, la sangre. Y si tiene problemas de circulación, ¿va a llegar la sangre al miembro mata? Va a llegar, No, maestro. pero no, o va a llegar, pero va a llegar de forma deficiente y va a generar una erección parcial, ¿verdad? Una cuestión todavía de ese miembro con flacidez y no generará ni satisfacción en el hombre ni en la mujer si es una relación heterosexual, ¿sí? Y ahí hablamos de una disfunción. Pero ¿qué pasa cuando esta disfunción obedece a cuestiones psicológicas? ¿Qué cuestión psicológica? Que la mamá siempre le dijo que la parte sexual era algo malo y era algo prohibido. Y él creció con esa idea. Ya es una cuestión de la cabeza. Si tuvo una cuestión de abuso sexual en su infancia, etcétera, etcétera. Y es ahí también donde ustedes pueden incidir en las cuestiones psicológicas. ¿Estamos? Muy bien. Continúo. Vendrán otros elementos en esto que les estoy mencionando, como lo que van a ser las parafilias, ¿sí? Y la parafilia es diferente de lo que pudiera ser el gusto sexual. En el aspecto de lo que te agrada o lo que te desagrada en el ámbito erótico. No hablando tanto tal vez del ámbito afectivo, pero sí en el ámbito erótico. Por ejemplo, que hay personas que les agrada, por ejemplo, que su esposa, su novia, vista de tacones, ¿no? Y que sean rojos, está bien. Eso ya es una cuestión de gusto, tal vez. Pero se va a generar una parafilia cuando ya genera una cuestión de a fuerza. Que si no, esta persona no se pone sus tacones rojos y este tipo de calzado, no va a haber excitación sexual y no va a tener una conducta adecuada y es más, puede generar hasta una cuestión de violencia, ¿sí? Eso ya se convierte en una parafilia o cuestiones que están socialmente limitadas. ¿Qué situación pudiera ser? La necrofilia, ¿sí? Que es tener relaciones sexuales con cadáveres. La zoofilia en ciertas sociedades, por ejemplo, en la sociedad mexicana está mal visto, pero hay lugares en África, por ejemplo, en donde está también visto, que les voy a comentar una cuestión.
¿Sabían que hay prostitución con animales? Dice Aide, ¿cómo es posible, Aide Santana? ¿Sí? ¿Sí? Hay lugares en África donde a las orangutanes hembras las afeitan, les quitan todos los pelos que tienen estos pobres animalitos y las rentan para satisfacer sexualmente al cliente. Es más, las maquillan y las visten de ciertas características. Eso es una conducta mal vista en nuestro país, en nuestra sociedad, pero en esas regiones es algo, para ellos algo normal. ¿Sí me explico? La cuestión tiene sus cuestiones negativas y que es la zoofilia, tener relaciones sexuales con animales. En el mismo país, en nuestro México, tal vez en la ciudad esté mal visto, pero créanme que es de lo más común que ocurra en algunas rancherías, ¿sí? Donde se ve el pastorcito con las ovejitas ahí al monte y este pastorcito está empezando a experimentar su desarrollo sexual, empieza a despertar su deseo sexual y tiene situaciones con estas ovejitas o vaquitas o lo que gustes y mandes. Esto es la realidad y les van a llegar personas que tengan esas problemáticas. Por eso yo les decía que la materia de salud, que la materia de género y sexualidad es importante en su profesión. ¿Qué más van a hablar ustedes? Pues vamos a hablar de los trastornos de la identidad sexual, vamos a hablar trastornos de la conducta sexual, los problemas de pareja que se puedan suscitar y problemas también de comunicación, ¿saben? Que es donde ustedes, como psicólogos, podrán fungir como sexólogos, ¿sí? Digo podrán fungir porque para llamarse también sexólogos deben de tener otra formación, ¿verdad? Deben de tomar algún diplomado, deben de tomar algún otro tipo de materias y no únicamente en la parte psicológica, sino que deben de profundizar más, ¿sí? Hasta ahí, haciendo este breve bosquejo de lo que se estará tratando la asignatura, ¿hay alguna duda o hay algún comentario? ¿No? ¿Va quedando claro? Bueno, vamos a continuar. Entonces, ya vislumbramos lo que es el propósito de nuestra materia, ¿sí? Ahora bien, vamos a hablar, bueno, les voy a mostrar antes que todo lo que es nuestra plataforma, ¿sí? Para ver lo que vamos a empezar a trabajar. Permítanme un segundito. Aquí la tenía abierta. Aquí tengo la plataforma y ya ustedes la están viendo. Esto que está aquí es los recursos generales, ¿sí? Se los voy a habilitar también para que lo puedan leer. Y también va a venir lo que es el trabajo integrador. Vayan dándole una lectura porque la próxima sesión vamos a platicar de lo que se tiene que hacer. Un área de oportunidad que siempre he tenido es que generalmente ya el trabajo integrador ya lo empezamos a abordar hasta el final, ¿verdad, muchachos? Y esa es mi culpa. Pero ya no va a ser así. Vamos a abordarlo desde el principio como tiene que ser para que esté en tiempo y forma. Y aún que hemos integrado este trabajo integrador en la recta final, hemos tenido buenos comentarios y han hecho ustedes buen trabajo. Muy bien. Entonces les voy a activar esta cuestión de los recursos generales. Ya la tienen activa. Posteriormente vamos a entrar a lo que va a ser su semana 1, ¿sí? Ahí en la semana 1 vamos a empezar a vislumbrar los elementos que serán importantes para nuestra asignatura, ¿sí? Es decir, vamos a empezar que con las estrategias de sensibilización,
es donde vamos a hablar estamos hablando, por ejemplo, ahorita de los contenidos temáticos y además hablamos ya de cuáles son las expectativas que se están generando del curso. Necesito que lean su réplica documental, que está aquí. Esa réplica tiene 3 cuartillas. Van a leerla para la siguiente clase. Esta es una de sus tareas. Y van a integrar una breve historia de la sexología, ¿sí? Aquí también viene en la estrategia 4, viene ese elemento, ¿sí? Muy bien. Eso es lo relativo a nuestra plataforma. Ya tienen activa ustedes lo que es su recurso general y su semana 1. ¿Estamos? Muy bien. Continúo. Ahora, ¿dónde dejé esto? Y vamos a hablar, ahora sí, de lo que tiene que ver con los tópicos y lo que van a revisar ustedes en su estrategia, en su réplica documental. Vamos a hablar de los conceptos mínimos indispensables que ustedes deben ir manejando. Empezamos, ¿sí? Y vamos a entrar con la cuestión del sexo. ¿Qué va a ser el sexo? Además de ser una cosa muy divertida y esencial, el sexo va a ser el conjunto de características, ¿sí? Y aquí viene un término importante, anatomofisiológicas, es decir, de estructura y de función, muchachos, ¿sí? Anatomía tiene que ver con la estructura y la fisiología tiene que ver con la función. Entonces, el sexo va a ser un conjunto de características anatómicas y funcionales, fisiológicas, que van a definir al ser humano, ya sea como un hombre o como una mujer. Aquí no hay puntos intermedios ni hay matices. O es uno o es otro. No hay más. ¿Sale? Puede darse una cuestión de hermafroditismo, donde una persona tenga anatómicamente tales las dos estructuras y se tiene que hacer un cariotipo para ver de qué lado está más, si el lado femenino o si el lado masculino, ¿vale? Y posteriormente se decidirá junto con los padres y los médicos cómo quiere vivir, si como un niño o como una niña. Bueno, entonces son características anatomofisiológicas que van a definir al ser humano o al individuo como un hombre o como una mujer. Este sexo, que es el sexo biológico, se nace con él y es universal, o sea, todos los seres humanos tenemos el sexo masculino o femenino, no hay otro, no hay que los chinos tengan 3 sexos y aquí en Oaxaca también tengan otro sexo, porque ya ven que hay en la comunidad, ¿cómo le llaman? Los mushes. ¿Sí los han oído? Bueno, hay una comunidad que le llaman en Oaxaca, que le llaman los mushes, que son pues, homosexuales y que ellos lo identifican como el tercer género, ¿no? Está bien, su forma, son sus creencias, son sus tradiciones, pero biológicamente son 2, hombre o mujer, macho o hembra, punto. Y este sexo, es lo que les mencionaba, no es sinónimo de sexualidad. La sexualidad abarca otros elementos, ¿sí? Y el sexo, entonces, ahí les estoy mostrando, en la parte derecha, tenemos lo que son los cromosomas. Estos cromosomas que están viendo ahí, el más grande es un cromosoma X y el más chiquito es un cromosoma Y, ¿sí? Son morfológicamente, en hablar de morfología hablamos de forma, son morfológicamente diferentes, ¿sí? Entonces, si fuera una mujer, estarían 2 como el gordito como anaranjadito, ¿sale? Si fuera una mujer, 2 de ese tipo. Ahorita, como es un hombre, hay ese azulito o verdosito que están viendo ustedes en pantalla. Eso es sexo genético. Y este individuo va a ir teniendo la aparición. En primera instancia van a ser hombre o mujer. Esos son caracteres sexuales primarios con los que se nace. Pero posteriormente aparecerán caracteres sexuales secundarios. ¿Estamos de acuerdo?
¿Y cuáles son esos caracteres sexuales secundarios, Chaparro, en el hombre? ¿Cuáles son, Chaparro? Pon tu micrófono, no te me pongas nervioso. Sí, lo que Y había tú visto que no vele, había puesto. tú vele pensando, Yamile, porque tú sigues con los de la niña, ¿eh? Podrían ser como los secundarios, lo que ya viene con la adolescencia, que es el crecimiento de músculos, vello facial, corporal, la voz, no sé, todo ese tipo de cambios. Muy bien, así es, Chaparro. Precisamente cuando tú, o cuando entramos al periodo de la pubertad, ¿sí? Que es una adolescencia temprana, cuando entramos a la pubertad, empezamos con cambios hormonales. Es decir, nuestro cerebro, una glándula que está en nuestro cerebro, que se llama la hipófisis o pituitaria, va a secretar una hormona que va a correr por torrente sanguíneo que se llama la FSH o la folículo estimulante, ¿sale? Y va a correr y va a llegar hasta la gónada masculina o la gónada femenina, dependiendo cuál sea el caso. Y va a empezar a estimular la producción hormonal. ¿Estamos? Antes nos daban como cosita a las niñas cuando éramos niños, de, ay, no, no me siente con tal niña, ay, fuchi, la verdad. Y ya ahora que estamos grandes, pues hasta buscamos esa situación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya se despertó esta cuestión hormonal, iguales con las niñas. Y esas, al aparecer las hormonas masculinas, en este caso la testosterona, pues va a generar el cambio de los cuerpos. ¿Qué cambio? Uno de ellos, precisamente, un carácter sexual secundario, es que aparezca vello facial, ¿sí? Segunda, la manzana de Adán, que le llaman, ¿verdad? En el hombre, esta protuberancia que tenemos aquí en el cogote, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué otra situación? Precisamente la masa muscular se va a volver más evidente y el hombre va a ensanchar lo que es la cuestión de la espalda. Se ensancha la espalda y el vello aparece en lugares donde no había. Además de estar en la barba, puede aparecer en el pecho, aparecerá en la zona pudente, ¿sí? En primera instancia aparecerá como un vellito muy ligerito, a veces hasta clarito, y con el paso del tiempo se irá engrosando y se irá volviendo más oscuro. Esto tiene una finalidad y la finalidad es la de protección porque una relación sexual es violenta. Aunque sea con cuidado, se denomina violenta, ¿sale? Tanto para el hombre como para la mujer. Muy bien. Ahora, tenemos esos caracteres. Otro carácter sexual secundario que aparecerá en el hombre es el cambio de la voz, ¿sí? ¿Y quién es el responsable? Testículos. ¿Quién genera las hormonas? Los testículos. ¿Han oído ustedes de unos cantantes muy famosos que les llamaban los castrati? ¿Sí? Los castrati, uno de los principales exponentes a que hicieron una película de él era Farinelli, ¿sí? Los castrati eran niños que tenían una voz muy bonita, una tesitura de voz angelical, con una tesitura muy parecida a la de una mujer, que es soprano o mezzosoprano, dependiendo, y tenían tan hermosa voz que decidían castrarlos. De ahí viene el término castrati, es decir, antes de que entraran a la adolescencia y perdieran esta hermosa característica que era la voz, les cortaban los testículos, ¿sale? Generaba problemas, lógicamente, y problemas de identidad, ¿verdad? Y empezaban con cuestiones también de feminidad en su físico, ¿sale? ¿Por qué? Porque no aparecían al 100% los rasgos sexuales que son relativos a la aparición de las hormonas. ¿Estamos, muchachos? ¿Sí? Entonces, si quieren ver una tarea de película, de tarea pueden ver una película que se llama Farinelli. Farinelli con doble L. Farinelli. ¿Sí?
Es más, aquí los podemos observar. Permítanme un segundo, aprovechando que tengo aquí luego a la mano la computadora. Permítanme. Ahí está la película de Farinelli. Es este, ¿sí? El Divino Castrati. Este que está aquí, que les estoy señalando. ¿Sale? Los famosísimos castrati, y que si se dan cuenta, tienen lo que les mencionaba, ¿verdad? Características femeninas. ¿Sí, muchachos? Este que está aquí. ¿Ya lo vieron? Entonces, esa es una película que les puede facilitar la comprensión de este elemento, ¿sí? Muy bien. Vamos a continuar. Continuamos. Hasta ahorita, de esto que les acabo de mencionar, ¿hay alguna duda o algún comentario? Muchachos, No, creo que no. ¿seguros que no? ¿Vienen bien? Muy bien. Entonces, ya colocaron lo que es su definición seguramente en su libreta de sexo, ¿verdad? ¿Ya hicieron todo su dibujo? Y acuérdense que yo trabajo a partir también de sus dibujos. Háganse en un minutito un dibujito, por favor, alusivo a lo que es el sexo, su definición y su dibujito, para irme al siguiente término. Mientras voy por agua, muchachos, denme un minuto.
¿Sí, muchachos? Ya terminamos, ¿verdad? ¿Mis niños? Más o menos. Más o menos. Échale, Mata, tampoco te ventes, saqué una obra de arte, hijo. Muy bien, entonces acuérdense que ya llevan una tarea y quiero que vean esa película que se llama Farinelli, ¿sale? Por favor, les van a explicar a sus papás que el maestro Joel les va a dejar este tipo de películas que son ilustrativas. Van a ver ustedes, les voy a dejar que vean cierto tipo de películas y que observen y lean cierta literatura para que se hagan una idea de los términos, ¿sale? No vayan a decir que al rato el maestro Joel ahí está fomentando la homosexualidad y cosas así. Es con fines ilustrativos, muchachos, ¿sale? Igual los voy a poner a leer el Marqués de Sade para que vean de lo que estamos hablando, ¿sí? Y por qué, de dónde viene el término de sadismo. Y que era un genio este muchacho, pero más adelante lo vamos a ver, ¿sí? Jean-Baptiste Poquelin de Sade, ¿verdad? Bueno, continuamos, ¿sale? Me arranco, mis niños. Bueno, un minutito porque creo que ya todavía faltan algunos, ¿verdad? ¿O ya están todos? A ver, pon un dedito los que ya hayan terminado, un like. ¿Sí? Aide, ¿ya? Sandy dice que ya. Jesús Chaparro ya, el Mata ya. Yamilé, ya, perfecto, todos. Eso, nada más nos falta Aide Hernández. Lo haces al ratito, mija. ¿Vale? Eso, ya. No estén dando lata. Muy bien. Continuamos. A ver, este era el sexo. Ahora sí, sexualidad. ¿Sale? ¿Qué es la sexualidad? Aquí va a ser la forma esta es una cuestión, la sexualidad individual, muchachos, ¿sale? ¿Por qué? Porque es la forma en que cada persona va a expresar lo que son deseos, pensamientos, fantasías, actitudes, prácticas y que están involucrados con factores tanto biológicos, psicológicos, socioculturales, éticos, culturales, religiosos, comunicativos, etcétera. Es decir, la sexualidad humana estará determinada por lo que es el sexo genital, el sexo cromosómico, la orientación, el género, donde vas a involucrar ya elementos de sentimientos, ¿sí? Cuestión de eroticidad y que tienen que ver con tus factores de crianza, ¿sí? Y que además están involucradas, si se dan cuenta, en estos factores están todos los elementos del ente biopsicosocial, factores biológicos, psicológicos y sociales. Hagamos un recuerdo. Biológico, de lo biólogo, ¿no? Lo psicológico, pues de lo psíquico, la psique. Aquí está lo social, socioeconómico es social, lo cultural es social, lo ético es social, lo religioso es social, así como lo comunicativo. Tú creerás, a ver, ¿quién está aquí? Tú que creerás, Aide Hernández, que tendrá que ver lo religioso en tu sexualidad. Sí, no y por qué. No sé. Bueno, posiblemente sí, ¿no? Porque pues como lo está diciendo, o sea, la sexualidad se conforma de todo eso, de mi religión, de lo que me han enseñado y todo.
lo que nos dicen. Así. De que, por ejemplo, yo soy católica y que los hombres y las mujeres, y que las mujeres no pueden estar con mujeres ni los hombres con más hombres. Así es. Entrará el factor religioso. ¿Por qué? Porque acuérdate, vamos a suponer que un varón que es católico se reconoce como homosexual. Y ahí la religión dice claramente, el Dios hizo, y así lo dice hasta el dicho, ¿verdad? Hizo a Adán y Eva, no Adán y Esteban, ¿verdad? Entonces, en este sentido, entra la cuestión religiosa y genera un conflicto en el individuo. La cuestión ética también, igual lo cultural. Ejemplo, hay personas que no pueden vivir plenamente su sexualidad porque, hablando, por ejemplo, en la cuestión de erotismo, hay un abanico inmenso de lo que puede, vamos a hablar ahorita de una relación heterosexual, que es una relación hombre-mujer, ¿sí? Y hay hasta elementos que los hindús han rescatado con el sexo tántrico, con la cuestión del Kama Sutra y todos estos elementos. No únicamente es lo que tal vez una ama de casa de los años 50 pueda generar con su esposo, ¿verdad? Que era, y estoy hablando de las diferentes posiciones o poses sexuales, ¿sí? No es lo mismo. Por ejemplo, una ama de casa de los años 50, la única posición que tal vez practicaba con el esposo, pues era una posición de misionero, y esa posición era la que estaba socialmente aceptada, ¿sí? ¿Y cuál es esa posición? Donde está la mujer boca arriba y el hombre encima de ella. Esta es la posición de misionero, ¿no? Uno encima del otro, generalmente el hombre arriba y la mujer abajo, ¿no? Que tiene características también culturales y sociales. ¿Por qué? Porque en este aspecto, ¿quién es el que pretende llevar el control? El hombre, ¿verdad? O sea, también tiene esa vertiente, ¿sí? ¿Y quién tiene el rol de sumisión, el rol pasivo? La mujer, cuando no es así. ¿Qué pasa si socialmente le diéramos nada más la vuelta a esta situación? Ya en la sociedad de los años 50 iban a decir, ¿cómo es posible que la mujer está teniendo ahora una cuestión más de poder, más de decisión, bla, bla, bla? ¿Sí se dan cuenta cómo entonces está revestido en cada una de la sexualidad de cada uno de ustedes, de nosotros, es diferente? Y va a ser diferente desde cómo nos criaron, desde qué traumas o qué situaciones traemos aquí en la cabeza, ¿sí? Y además de cómo socioculturalmente nos hemos dejado influenciar. Habrá personas que les interese mucho lo que le vean en la parte social. Ustedes como generación lo están viviendo. ¿Por qué lo están viviendo? ¿Por qué lo están viviendo, Yamile? ¿Mande? ¿Verdad? ¿Por qué ustedes como generación están viviendo la cuestión de que le dan mucha importancia a lo social? ¿Sí será esto real? Yo creo que sí, porque nos perjudica, yo creo, mucho lo que digan las demás personas o lo que piensen las demás personas sobre nosotros. Como que nos hacen ver las cosas malas de nosotros, pero a la vez no creo que sean tan malas. Bueno, esa es tu perspectiva. Muy bien, hija, gracias. Jesús, tú querías comentar algo. Sí, bueno, retomando esa parte de Yami, bueno, yo estaba pues leyendo sobre esto y decía más que nada que los jóvenes o adolescentes se basan ahora más que nada por lo que dicen las redes sociales, es decir, tratan de aparentar una vida que muy probablemente no llevan, es decir, y la carga que le están dando desde este aspecto hacia todo estás basando tu vida desde este aspecto, ¿no?
y cómo se va a ir focalizando según lo que los demás digan, dejando de lado de lo que tú quieres. Así es. Y esto lo están viviendo ustedes ni siquiera ya en cuestiones personales, sino se está viviendo en la cuestión de las redes sociales, ¿sí? Que le da a su generación mucha importancia a cuántos likes tengo, a cuántos me encorazona o cuántos mensajes de odio recibí. Eso puede generar en un adolescente, en un niño en este momento, cuestiones de depresión profunda y hasta el suicidio, y ustedes lo saben como psicólogos, ¿sale? ¿Eh? Entonces, le estamos... Ese aspecto. Entonces, mencionaba, muchachos, ¿sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? Nos está medio trabando. Ah. ¿Ya me escuchan mejor? ¿Sí? Muy bien. Entonces les estaba mencionando que es muy importante que la sexualidad que ahorita ustedes tienen va a ser un conjunto de elementos, ¿sí? Ya para no ahondar en mayores detalles, la sexualidad humana, que es un constructo netamente antropogénico, o sea que tiene su origen en el hombre, eso de la sexualidad, va a ser personal y va a ser la forma en que cada uno de ustedes va a expresar su deseo sexual, su erotismo, que tiene que ver con el pensamiento, sus fantasías de corte sexual y las actitudes que van a tener ante ciertas prácticas y las relaciones interpersonales que van a tener, ¿sí? Y estos elementos son resultado de los factores de crianza y los factores biológicos, sociológicos o sociales, psicológicos y donde incluimos la cuestión de la religiosidad y la cuestión ética, ¿sale? ¿Por qué les comento esto? En la sexualidad, donde una mujer fue reprimida por muchos años desde su niñez, que si quería, tal vez le veían que se estaba rascando, le dio prurito ahí en la zona pudente. no te toques, está prohibido, bla, 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 y empieza con ese constructo, ¿sí? Ya cuando llega al matrimonio, ella ya trae una idea de que eso es prohibido, de que eso es malo, de que eso se tiene que hacer a oscuras. Hay personas, si usted les va a tocar, que ni siquiera permitirán después de 30 años de matrimonio que el esposo las vea con la luz prendida, ¿sí? Por cuestiones culturales, por cuestiones sociales. ¿Estamos? Entonces, este constructo de sexualidad va a estar determinado por todos estos factores. ¿Sí me expliqué, muchachos? ¿Sí? Muy bien. Y su dibujo, por favor, de sexualidad.
¿Ya, muchachos? Tenemos que subir nuestras preguntas Muy y bien. el dibujo. En lo que van terminando, ¿alguien ya terminó? Acuérdense con un like. ¿Alguien que ya haya terminado? Que a ver, Chaparro, Sandy, Aide, muy bien, ahí va, casi. Vamos a esperar tantito a Mata, creo que le falta todavía un poquito. Y Claudia también. Karen, creo ya también terminó. Perfecto. Eso, ahí está su like. Perfecto, muchachos. Bueno, ya vamos a empezar a hacer el cierre de la sesión. A las 7:25 yo tengo que terminar. ¿Tienen ustedes otra actividad? ¿Otra clase, verdad? ¿Ya no? ¿No? Bueno. De todas maneras, me pidió el maestro Arnaiz que siempre sea unos 5 minutitos antes de que termine. Me sentí muy a gusto el día de hoy trabajando con ustedes. Creo que abordamos bastantes temas importantes. ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo te sentiste, Aide Santana? Muy bien, pues ya con ganas de regresar a clases normales. Muy bien. Se pudieron robustecer temas, ¿no? ¿Sí? Sandy. Sí, pues yo de igual manera me sentí bien por lo mismo de que explico varios temas. Muy bien. ¿Quedaron claros, Sandy? Sí. Sí, muy bien. Karen. ¿Quedó claro Sí, todo lo que se profe. explicó, hija? Muy bien. Sí. Claudia. También, profe, quedó bien claro. También, muy bien, quedó claro. Muy bien. Yamile, Mata, Aide, Fernanda, Chucho, ¿todo bien? Sí, profe, sí entendimos todo bien. Muy bien, perfecto. Entonces, muy bien, mis niños. Entonces, la próxima sesión estaremos trabajando. Ahorita, pues bueno, hablé ya la parte introductoria de lo que es la sexualidad, de lo que será el curso, ¿sí? Y nada más para cerrar, me gustaría mencionar lo siguiente, esta diapositiva, en la cual se menciona, permítanme un segundo. En la cual nos menciona que la sexualidad, como ya les había mencionado, es un complejo universo en lo cual van a intervenir diversos factores, como será lo biológico, lo psicológico y lo social, las tres esferas, ¿sale? Y que va a englobar una serie de condiciones culturales, sociales, anatómicas, fisiológicas, sentimientos con las emociones, afectivas y de conducta. Y todo ello relacionado con el sexo que nos va a caracterizar en el ser humano, ¿sí? En todas nuestras fases de desarrollo. Es diferente nuestra sexualidad cuando somos niños a cuando somos adultos. La sexualidad se va construyendo día a día. Es muy difícil encontrar una definición rajatabla de lo que sería la sexualidad. Lo más cercano es lo que les mencioné, es un concepto que se va a formar a lo largo del tiempo, tiene muchas formas, muchas acepciones, es muy extenso, tiene una profundidad variable y tiene que ver con el concepto también del ser humano en la forma antropogénica. ¿No, muchachos? Entonces, ya con esta explicación, estaríamos dando por concluido y voy a continuar la siguiente clase con lo que serían los elementos de la sexualidad. ¿Sí me expliqué, muchachos? Sí, profe. ¿Sí? Perfecto, entonces les Sí, encargo profe. mucho el grupito y Ya está colorín hecho. colorado, este cuento se ha acabado. Y nos vemos la próxima clase, muchachos. Que estén muy bien, un abrazo fraterno, cuídense mucho y espero que ustedes y su familia estén muy bien de salud. Gracias, profe, igual. Gracias, Hagan su profe. tarea, Igual. hagan su tarea. Luego. Adiós, mis Hasta muchachos. luego. Bye. Gracias, profe, bye. Bye. Toda la información que recibo pasa de mi madre.